tema, como he dicho, para entender la figura de María tenemos que ir al pecado original. Les invito a que busquen la palabra de Dios en Génesis 3, versículos del 1 al 3. Vamos a hablar, hermano y hermana, de María. ¿Quién es María? ¿Qué lugar ocupa María? ¿Es una mujer normal? ¿Es una mujer pecadora? ¿Es una mujer que está muerta? ¿Es una mujer que no tiene ninguna importancia? Pues vamos a entender ciertamente que María es muy importante. Es más, si queremos entrar en el corazón de Jesucristo, tiene que ser solamente por María, por la Virgen María, por la Madre de Dios y Madre nuestra. Para entender la figura de María vamos a ir al origen, al Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así: la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Era la más astuta. Y la serpiente va a hablar a la mujer. Dijo a la mujer: es cierto que Dios le ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver, un momentito, parece que ha habido un pequeño corte. Vamos a ver, un segundito. Vamos a ver, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, para sembrar el mensaje de Cristo y para hablar de lo importante que es María, tenemos que ir al principio, al origen. ¿Cuál es el origen? El origen es que nosotros, tú y yo, hemos sido creados por Dios. No somos un accidente. No venimos del mono, ni del chimpancé, ni del gorila. No somos fruto de una sorpresa del azar. Somos fruto del amor de Dios. Dios nos ha creado. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y para sembrar el mensaje tenemos que decir que no solamente somos una masa de cuerpo, un cuerpo físico, corporal, con órganos internos, sino que el hombre tiene un cuerpo, que el hombre tiene un alma y que el hombre tiene espíritu. Tenemos un cuerpo físico creado por Dios, donde tenemos un corazón que no para de latir, no funciona a pilas, ni con electricidad. Nuestro cuerpo es perfecto, creado por Dios, funciona a pesar de nosotros. Vivimos en un mundo creado por Dios. Y tenemos que invitar a la gente a que piense eso.
Primeramente, de que hemos sido creados por Dios, de que tenemos un alma inmortal y de que tenemos un espíritu. El espíritu es la presencia de Dios en nosotros, el soplo de vida, el aliento de vida. Y entonces, hermano y hermana, como tenemos un alma, somos personas eternas, porque el alma, tu alma, mi alma, nunca se va a morir. Y esa alma va a ir ante la presencia de Dios. Por eso, hablaremos de la muerte, pero la muerte como tal no existe. Cuando mueras físicamente, vas a seguir viviendo en tu alma. Y esa alma, hermano y hermana, va a ir ante la presencia de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos imagen de Dios, somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado ciertamente porque Él es amor, Dios es amor. Dios nos ha creado para compartir su amor con cada uno de nosotros. Pero Dios te ha creado, hermano y hermana, con un corazoncito que late a pesar de ti. Con un corazón que solamente Dios lo puede llenar. Y el hombre sin Dios está incompleto. El hombre sin Dios está vacío. Y por eso el hombre contemporáneo es un ser vacío, un ser encadenado y desgraciadamente muchos sin fe. No se dan cuenta que al rechazar a Cristo, que al rechazar a su iglesia, que al rechazar a María, que al rechazar los sacramentos, que al vivir sin Dios, su alma está en peligro. Y si su alma está en peligro, hay que tener cuidado porque vemos en la palabra que la serpiente habla, que la serpiente existe, que la serpiente es figura de la serpiente antigua, que es figura de Satanás. Dios le reprenda. ¿Quién es Satanás? Satanás era un arcángel de Dios. Satanás era el que portaba la luz de Dios, Luzbel. Y como él portaba la luz de Dios, quiso ser como Dios. Y Dios lo tuvo que echar del cielo. A él y a sus ángeles rebeldes. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12. Hubo una batalla en el cielo. Y ese arcángel se convirtió en un feo demonio, lleno de soberbia, lleno de rabia, contra esos primeros padres que Dios había creado, la figura de Adán y la figura de Eva. Vivimos en un mundo ahora de mucha increencia, donde ciertamente la serpiente está engañando a muchas almas y donde la serpiente está metiendo su baba, su basura en muchos corazones, y en donde ahora vivimos en una sociedad que es una
dictadura del relativismo. Todo es relativo. Nada es verdadero. Nada es verdadero. Todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene derechos y no tiene obligaciones. Pero vivimos en un mundo, hermano y hermana, donde el hombre no quiere saber de Dios, ni de ley de Dios, ni de moral de Dios, ni de palabra de Dios, especialmente en los países modernos. Y ciertamente la serpiente está haciendo su gran pesca de almas, porque el hombre cree que Dios es su enemigo y no se da cuenta, hermano y hermana, que el único que puede colmar tu vida, que el único que puede darte lo que tú necesitas, es ese Dios amoroso, ese Dios que es amor, ese Dios que te ha creado para que seas feliz junto a Él, que te ha creado para que puedas alabarle a Él, que puedas gozarte con Él, que puedas vivir con Él en el paraíso, en el reino de los cielos. Pero Dios te ha creado ciertamente en libertad. Eres libre. Eres libre. Y como Dios respeta tu libertad, así va el mundo ahora. Libremente lo estamos destruyendo. Libremente están manipulando a los seres humanos. Libremente quieren hacer planes oscuros con nosotros. Porque quien tiene poder económico, quien tiene poder político, quien tiene poder social, quien tiene poder incluso musical, muchas de esas personas se han entregado a la serpiente. Por eso dice la palabra que la serpiente quiere hablar con Eva, quiere enredarla, engañarla, desviarla del camino. Y Eva le dice, mira, ahí hay un árbol que ha dicho Dios, que si lo comemos vamos a morir. Hermano y hermana, Dios no ha creado la muerte. Dios no ha creado el sufrimiento. Dios no ha creado la enfermedad. Dios no ha creado la desigualdad. Dios nos creó santos, nos creó perfectos. Nos creó llenos de santidad. Nos creó llenos de perfección. Pero Dios nos creó libres. Y en esa libertad, ese ángel caído, esa serpiente, que no es un cuento, hermano y hermana. Uno que tiene el privilegio de haber evangelizado por muchos países, dando retiros, siendo instrumento de su poder. ¿Cuántas veces no me he encontrado con personas con problemas espirituales? ¿Cuántas veces el demonio nos ha aparecido en algunas almas, con culpa o sin culpa? El cielo existe, pero el infierno también existe. Y si no quieres saber de Dios, ese va a ser el destino de los que no creen en Dios, de los que viven sin Dios, de los que son rebeldes contra Dios,
de los que mueren sin arrepentimiento, de los que se consagran al enemigo. Y no digamos, como escuché una vez, que el infierno estaba vacío. Ojalá estuviese vacío. Ciertamente la iglesia abusó mucho del mensaje del infierno y del miedo. Ahora se habla del Dios amor y misericordioso, pero nadie quiere decir a las almas abiertamente, hermano, si no te arrepientes, te va a condenar. Si no te arrepientes, mira, el infierno no es un juego. Es más, en el infierno no hay redención. No puedes salir. Y es un lugar de pena y de sufrimiento eterno. Como ciertamente María Santísima le mostró el infierno a los 3 pastorcitos en Fátima. Y fue tal la impresión de ver el infierno que por casi se mueren del susto. Si viésemos el infierno, que sea por unos segundos, ciertamente dejarías las boberías, dejarías las fábulas, dejarías las cadenas e irías a la iglesia católica y a pedir un sacerdote buscando la confesión. No es un juego. Dios es misericordioso, sí. Pero hermano, para que tú recibas la misericordia de Dios, tiene que haber en ti y en mí arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay misericordia. Sin arrepentimiento no te vas a encontrar con el Dios misericordioso. No engañemos a la gente. No pintemos el pecado de colores. No engañemos a la gente poniendo un mensaje light. Dios es misericordioso, repito, si tú te acercas a Él con un corazón arrepentido. Sin arrepentimiento te vas a encontrar con el Dios juez, justiciero, juez de vivos y muertos, juez justo. Por eso, hermano y hermana, el tiempo no está para poner paños blandos a la gente. No está para pintar el pecado de colores. El tiempo está difícil. Hemos estado meses sin poder entrar en una iglesia. Las personas podían comer. Aquí en España podían ir a comprar tabaco a un estanco para fumar, para vicios. Y las iglesias cerradas. Y la gente necesitamos como católicos comer del cuerpo y beber de la sangre del Señor. El tiempo está duro, pero la que va a vencer y la que vence y la que va a triunfar se llama María Santísima. Y los hijos e hijas de María Santísima. Amén. Amén.
y amén. Vamos a seguir ahora leyendo Génesis 3, versículo del 4 al 5. Dice la serpiente, Génesis 3, versículo 4 y 5. Dice la serpiente, el engañador, el mentiroso, el envidioso, el soberbio, le dice a Eva, no es cierto que morirán. Dios les ha engañado. No es cierto, no pasa nada. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese árbol, se les abrirá a ustedes los ojos y entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. La serpiente es el tentador, que en hebreo se dice Satanás, Dios le reprenda, cuyo significado es adversario, acusador, el que acusa a Dios, el que miente en contra de Dios. Y él dice al hombre actual, mujer actual, vive como quiera, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué moral y qué moral? No pasa nada. Vives sin ley, sin moral, sin sacramento, sin Dios. Tú eres el Dios de tu vida. Y por eso vivimos ante el hombre y la mujer actual llenos de soberbia. No queremos saber de Dios. Nosotros decimos lo que está bien y lo que está mal. El hombre soberbio, el hombre que se rebela contra Dios. El hombre que lo malo lo dice bueno y lo bueno se convierte en malo. Donde están regando la cultura de la muerte, la cultura del aborto, la cultura de los matrimonios homosexuales, la cultura de la eutanasia, la cultura de ir contra Dios, contra la iglesia, la cultura del culto al vicio, al placer, al dinero, al poder, al tener. ¿Cómo está viviendo el hombre actualmente? A lo mejor puede ser que lo que estamos viviendo actualmente, lo que está sembrando el hombre en el mundo, corrupción, destrucción, envidia, maldades, negatividad. Pero vemos como la serpiente invita a Eva que ella va a ser como Dios. Como actualmente, repito, estamos viviendo. Donde es atacado Dios, la moral, la ley, los mandamientos, los sacramentos. Y entonces vemos que la serpiente trabaja a la mujer, a Eva. Ve el árbol prohibido. Se cree la mentira de la serpiente. Cree que no va a pasar nada.
como la serpiente, repito, invita, drogas, juego, alcohol, vicio, pornografía, aborto, vicios, ansia de tener, de poder. Pero tiene sus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias. ¿Qué es lo que nos dijo la serpiente? Hay consecuencias. Dios te dijo, si comes de ese árbol vas a morirte. Pues, ¿qué va a pasar? Entra la muerte. Y vemos que Eva, la mujer, va a comer del fruto prohibido. Y el hombre, Adán, andaba con ella. Versículo 6, Génesis 3, versículo 6. Y también comió. Primero comió la mujer y la mujer le dio de comer al hombre. A la mujer hubo que convencerla, al hombre pues lo que le dio la mujer pues lo comió. Sin protestar. Y entonces, hermano y hermana, entra la muerte en nuestra vida. Dios nos creó eternos e inmortales, en la carne también. Pero por culpa del pecado original, entra la muerte a nuestra vida. Y dice la palabra, si siguen leyendo, que el primer signo del pecado original es que se ven desnudos, se ven vacíos. Porque cuando entra el pecado, te queda vacío. Y te desnudas de la gracia de Dios, sin gracia, encadenado. Es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede para que seamos santos y salvos en nuestra alma. Es decir, cuando Adán y Eva vivían en gracia, estaban participando de la naturaleza de Dios. Pero cuando entra el pecado, se quedan vacíos, se quedan desnudos. Y hermano, para encontrar la vida hay que vivir en gracia de Dios. No sirve solamente creer en Cristo. No sirve solamente cargar Biblia. No sirve solamente ir a la iglesia. Para encontrar la salvación, tenemos que ir a la fuente de la gracia. Por eso la iglesia de Cristo es fuente de gracia. O por eso también María Santísima es la medianera de todas las gracias, porque María Santísima es madre de la iglesia. Y la iglesia católica es una fuente, un torrente de gracia y de vida eterna. Sin gracia de Dios, repito,
no se llega al cielo. Hay gente que cree en Cristo fuera de la iglesia y no pueden vivir ni beber de esa gracia porque están fuera de nuestra iglesia. No nuestra, es de Jesucristo, la fundó Jesucristo. Por eso, hermano y hermana, la gracia es fundamental para la vida eterna y para vivir en gracia de Dios. Muchas veces lo digo. Hace falta ir a la iglesia de Cristo, es decir, ir a la iglesia católica, a pesar de los pesares. Ir a la iglesia católica y recibir y alimentarse de los sacramentos. Por eso no podemos dejar a las ovejas sin sacramentos. No se pueden cerrar las iglesias sin pensar en los fieles. Si no se puede celebrar misa, bueno, hay que buscar una solución, pero hay que alimentar a los fieles. No se puede, repito, tener a los fieles meses y meses sin sacramentos. Nuestra iglesia no es un rito vacío. Nuestra iglesia es una fuente de gracia, pero hay que alimentarse con los sacramentos. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, repito, muy importante, si igual que la gente necesita ir a un supermercado para alimentarse corporalmente, también nosotros necesitamos alimentarnos en nuestra alma por medio de los sacramentos. Y no se puede dejar a la gente sin sacramentos, porque entonces la gente pierde la fuerza y la serpiente puede tener más influencia en las personas. Segundo punto de vista, segundo efecto del pecado original es que se esconden de Dios. La conciencia les delata. Cuando uno comete un pecado, pues la conciencia te delata, te habla. Aunque, ¿qué pasa actualmente? Que el hombre tiene la conciencia dormida y ya no escucha nada, porque están encadenados. Pero cuando Adán y Eva se ven desnudos, la conciencia le delata porque ven el efecto del pecado. Y tienen miedo de Dios. Y luego vemos que se acusan unos con otros. Cuando Dios, si siguen leyendo, pasea por el jardín y ve que Adán y Eva están escondidos, que tapan su desnudez física. Dios le dice a Adán, Adán, no habrás comido del árbol prohibido. Y entonces Adán pues dice, no, la culpa es de la mujer. La mujer que tú me has dado, esa mujer que tú me diste,
Me dio de comer y he comido. La culpa de la mujer, y la culpa es tuya también, Diosito. Me ha dado una mujer que me ha dado de comer del fruto prohibido. Yo soy inocente. Así somos nosotros, inocentes. Juzgamos, pero nosotros siempre tenemos excusas. La culpa es de la mujer, la culpa es del amigo, del vecino, del hermano, de la iglesia. Todos tienen la culpa. Yo soy inocente. Entonces, las 6 consecuencias del pecado original. Primera consecuencia, la muerte entró en el mundo. Como he dicho, Dios no creó la muerte. La muerte entró en el mundo por culpa del pecado original. Dice Génesis 3, versículo 8, que la paga del pecado es la muerte. Segunda consecuencia, nos separamos de Dios. Ya Dios no es mi amigo. Se esconden de Dios. Tienen miedo a Dios. Su pecado le delata. Tercera consecuencia. Nos enemistamos unos con otros. División, hombre y mujer, división en las familias, división en la comunidad, división en los países. Y el enemigo dice, divide y vencerás. Cuarta consecuencia, quedamos sujetos al juicio de Dios. Quinta consecuencia, nos volvemos esclavos del pecado. Sexta consecuencia, toda la creación se corrompió. Vamos a ver la medicina, vamos a ir un poquito más rápido. Busquen ahora Génesis 3, versículo 15. Cuando el pecado entra en el mundo, y cuando Dios va a tener que echar del paraíso, cerrar las puertas del cielo al hombre, Adán y Eva, por culpa del pecado, Dios ya está pensando en la salvación del hombre. Por eso dice la palabra, Génesis 3, versículo 15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu familia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. La medicina contra el enemigo, contra el demonio, contra Satanás y contra todo plan oscuro sobre el hombre es que hay enemistad entre ellos y una mujer, entre su familia y la familia de la mujer. Pero la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Y esa mujer se llama María Santísima. María es la nueva Eva. Si por culpa de Eva, si por culpa de una mujer entra el pecado en el mundo, también por culpa de otra mujer va a entrar a la salvación. Bendito y alabado sea. María la nueva Eva,
lo que ató Eva con su pecado, lo va a desatar María con su obediencia y santidad. Y Jesús es el nuevo Adán. Lo que ató a Adán con su pecado, va a venir Jesucristo, el nuevo Adán, y lo va a desatar. Pero ciertamente, María tiene poder contra el enemigo. María es la mujer que le pisa, que le sigue pisando y que le pisará la cabeza a la serpiente y lo va a mandar al infierno. Acabo de escribir, alabado sea el Señor, acabo de escribir un libro de la Pasión de Jesús, que ya lo había escrito hace 20 años. Lo he vuelto a revisar, a aumentar y a escribir nuevamente. Y ahí, en ese libro, demuestro y hablo cómo ya María, en la pasión de Jesús, tenía poder contra los demonios. Dice San Alfonso Liborio que María es el espanto de los poderes infernales. Dice San Germán que nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella. Que María es el más terrible enemigo contra la serpiente. Que la serpiente, lleno de soberbia, es humillado, doblemente humillado, al ver que una joven mujer, virgen, llena de gracia, esclava del Señor, tiene el poder para aplastarle la cabeza. Hermano y hermana, contra más tú seas de María, más eres de Jesucristo y menos eres de la serpiente. María es la piedra angular para llegar a Jesucristo. María está unida a Cristo, como Cristo está unido a María. Si queremos llegar al cielo, tenemos que amar y tenemos que imitar a la Madre de Dios. Porque hay también enemistad entre los hijos de las tinieblas y los hijos de María. Y para ser hijo de María, hermano y hermana, primeramente hay que consagrarse a ella, a su inmaculado corazón. Ciertamente la comunidad Buena Noticia tiene ese requisito para entrar, la consagración a María Santísima en su inmaculado corazón. Pero ser de María también es imitar a María, ser humilde como María, ser limpio de corazón como María, ser servicial como María, querer caminar en santidad como María, porque María es la llena de gracia. Y el que no quiera saber de María, que se revise. María no es una mujer vulgar, una discípula vulgar, una madre vulgar. No. María es la llena de gracia. María es la Inmaculada Concepción. María es la reina de cielos y tierra. María es la mujer más santa que ha existido y que va a existir.
María es el camino más corto, más fácil y más seguro para llegar a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y amén.